Señor presidente, señoras y señores jueces, no les ocultaremos nuestra sorpresa por los alegatos oídos ayer por parte de Chile. Nos había parecido entender que Chile había suscitado el 15 de julio de 2014 una excepción preliminar, como resultado de la cual, por orden de ustedes del mismo día, se había suspendido las actuaciones relativas al fondo. A pesar de la suspensión solicitada por Chile, este país consagró una buena parte de sus alegatos de ayer al fondo del asunto. Señor presidente, afirmamos firmemente que la defensa no puede, menos aún de forma expeditiva y truncada, en un segundo turno de alegatos sobre la competencia, y cuando esa misma parte pidió la suspensión del procedimiento respecto del fondo, no puede, pedirles que resuelvan el fondo del asunto como hicieron ayer, bajo la excusa de la falta de competencia. Chile diría, sin duda, en su defensa, que no podía por menos que examinar el fondo, habida cuenta que para establecer la competencia de la Corte es imperativo, en su opinión, distinguir entre las fuentes de la obligación de negociar anteriores a 1948 y las posteriores a 1948. Este fue el leitmotiv de los alegatos del letrado Wordsworth y del profesor Dupuy, que se refugiaron detrás de la idea de que 1948 sería la fecha crítica para los fines de la consideración de la competencia de esta Corte. Señor presidente, este asunto de la fecha crítica en realidad es un falso problema y volveré a este asunto en un momento. Pero antes de hacerlo, permítame decir algunas palabras sobre el fondo, el objeto del diferendo. El letrado Wordsworth les ha instado a volver a calificar este diferendo de manera, dice él, a concederle su auténtico carácter. Ha indicado, ante todo, que el demandante no era el dueño de la definición de su demanda, sugiriendo que les corresponde a ustedes, en este caso, no solamente interpretar, sino incluso reformular la solicitud de Bolivia. La jurisdicción estaría fijada definitivamente en este sentido, según esa parte. Pero la cuestión ha quedado muy evasiva. Me contentaría de responder que en una decisión reciente de 2012 esta Corte indicó que la Corte ha recibido la presente cuestión mediante una solicitud y no mediante un compromiso. Colombia no presentó, de hecho, ninguna solicitud que entrañara una reconvención. Por tanto, es la solicitud de Nicaragua y las conclusiones presentadas por este país los que han de considerarse para determinar sobre qué se le pide a la Corte que se pronuncie. El letrado Wordsworth procuró entonces demostrar que la solicitud de Bolivia sería equivalente a la solicitud de una revisión del Tratado de 1904, centrándose más precisamente en este sentido en el tercer elemento de la demanda de Bolivia, que solicita que se dé vigor a la obligación de negociar. Pero para llegar a esa conclusión, Chile está obligado a reformular la demanda de Bolivia. Reformularla, digo, y no solamente interpretarla, lo que solamente la jurisprudencia de esta Corte autoriza. Escuchemos las palabras del letrado Wordsworth. Y se lee en inglés. Si las palabras que se refieren a la presunta obligación de negociar se eliminaran de la solicitud de Bolivia, la Corte carecería competencia en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Fin de la cita. Dos observaciones, señor presidente. Por una parte, reconocer que si la solicitud corresponde efectivamente a la obligación de negociar, como es el caso, no hay ningún problema de competencia. Por otra parte, ¿por qué diablo? ¿Y en qué se fundamenta la retirada de las palabras obligación de negociar de la solicitud de Bolivia? Justamente este es el fondo de su demanda. Según Bolivia, la obligación de negociar se añade al Tratado de 1904. Se puede, señoras y señores jueces, discutir respecto de la existencia de esta obligación o de su contenido preciso.
Pero esta es la cuestión de fondo que se les presenta y no se puede resolver en la fase de la competencia. Por consiguiente, siempre volvemos al mismo punto. La objeción preliminar de Chile postula que no existe la obligación de negociar. Chile confunde la competencia con el fondo. Chile nuevamente afirmó ayer, de hecho, que la solicitud de Bolivia sería una reformulación que se habría presentado repentinamente por Bolivia en 2013. Sin embargo, el miércoles recordé, citando los documentos pertinentes en apoyo de mis palabras, que ya en 1979, es decir, hace más de 30 años, Bolivia había recordado oficialmente a Chile que Chile estaba vinculado con ella por una obligación de negociar un acceso soberano al mar. De hecho, en esa época, Chile en modo alguno había desmentido tener este compromiso, lo cual, dicho sea de paso, se puede analizar como una forma de otorgamiento que constituye un fundamento para las obligaciones en el derecho internacional. Solo 30 años más tarde, Bolivia les hizo la presentación, y si lo hizo en 2011, ello fue porque en esa fecha Chile acababa de repudiar la obligación de negociar que había suscrito. Interesa también observar que tanto Sir Daniel como el letrado Wedgwood parecieron sugerir ayer que Chile no tenía ningún problema particular de competencia por lo que respecta al primero y el segundo elemento de la solicitud de Bolivia. Sería únicamente el tercer elemento de la solicitud el que, según ellos, suscitaría un problema de competencia, dado que la demanda de aplicación de la obligación de negociar afectaría inevitablemente al Tratado de 1904, en su opinión. Sobre este punto haré dos observaciones. Ante todo, la puesta en efecto de la obligación de negociar, que es el objeto del tercer elemento de la demanda de Bolivia, no surtirá efecto alguno sobre el Tratado de 1904. En efecto, no se trata de una obligación que se autoejecute, que materialice directamente el acceso soberano al mar. Como queda muy claramente expuesto en el Memorial de Bolivia, se trata de una obligación de entablar negociaciones y de comportarse de una forma determinada a lo largo de estas negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre un acceso soberano al mar. Me remito muy respetuosamente en este sentido a los párrafos 238 a 290 del Memorial de Bolivia, donde se define muy claramente lo que Bolivia entiende por obligación de negociar un acceso soberano al mar. Bolivia tampoco ve en qué sentido la solicitud de aplicación de la obligación de negociar plantearía un problema particular de competencia respecto del artículo 6 del pacto. Si la Corte constata que existe una obligación de negociar, lo que constituye el objeto del primer elemento de la demanda, ello significa que existe una obligación de derecho internacional que afecta a Chile. En ese caso, se tratará únicamente de dar vigencia a una obligación suscrita por Chile, precisando, como acabo de recordarles, que se trata de una obligación de negociar. Sean cuales sean las obligaciones que ello imponga a Chile, es un principio planteado por esta Corte que el hecho de que un derecho o una obligación puedan dar lugar a delicadas cuestiones de aplicación no constituye, en opinión de la Corte, un motivo suficiente para llegar a la conclusión de la imposibilidad de un reconocimiento judicial basándose en el reglamento. Y aquí cito la orden sobre el derecho de paso sobre territorio indio. Volvemos siempre al mismo punto. Toda la cuestión estriba en saber si la obligación existe, lo cual es una pura cuestión de fondo. Si esta obligación no existe, Chile no tendrá obligación alguna. Si existe, ello significa que sencillamente que Chile está vinculado en virtud del derecho internacional, representado por su Corte.
Señor presidente, paso ahora a la cuestión evocada hace un momento, la de la fecha crítica para los fines de la aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Ayer el profesor Dupuy nos hablaba de una cuestión, y cito, capital para verificar si tienen o no tienen competencia en este asunto. Esta cuestión capital tendría la base siguiente, y cito al profesor Dupuy. El problema simple que se plantea a la Corte en esta fase preliminar es saber si la cuestión presentada por la solicitud de Bolivia estaba o no estaba resuelta por el Tratado de Paz de 1904, en vigor cuando se firmó el Pacto de Bogotá en 1948. Prácticamente todos los letrados de Chile hablaron de esta idea, según la cual, para que se aplique el artículo 6, es necesario que se cumplan no una, sino dos condiciones temporales. Se ha de estar ante una cuestión que estaba resuelta en 1948 por un tratado en vigor en 1948. Así, el letrado Wordsworth ha utilizado ayer en 6 ocasiones la expresión a partir de 1948 en su alegato. Y para Chile, esta doble condición temporal es fundamental, ya que entraña unas consecuencias concretas. Tanto la señora Pinto como el letrado Wordsworth les han dicho el lunes que si una cuestión está regida o resuelta por un tratado en el sentido del artículo 6, entonces, cito, este asunto queda excluido de la competencia material de la Corte en los términos del pacto, incluso si el arreglo o el tratado se han visto modificados después de 1948. Incluso si el arreglo o el tratado se modificó después de 1948. Igualmente, el profesor Dupuy estimó que era necesario que la obligación de negociar apareciera antes de 1948 para bloquear la aplicación del artículo 6 del pacto. Este sería el motivo, nos dice el señor Dupuy, por el que sería indispensable que Bolivia dijera a partir de qué momento surgió la obligación de negociar, antes o después de 1948. Con todo el respeto que debo a la eminente parte opuesta, señor presidente, su interpretación del artículo 6 no es correcta. Esta cuestión de la fecha crítica es una condición creada en su totalidad por Chile para esquivar los acuerdos concertados por Chile después de 1948, empezando por el intercambio de notas de 1950. Evidentemente, la otra parte no se siente cómoda con el periodo post-1948, periodo que preferirían que desapareciera y se esfumara. La fecha crítica chilena es, ante todo, imposible de aplicar de forma concreta. Tomemos el ejemplo siguiente, y es un caso prácticamente ficticio. En 1928, un tratado concede, concertado entre Nicaragua y Colombia, concede 3 islas a Colombia. Un nuevo tratado se concierta en 1950 por el cual se transfiere la soberanía sobre estas islas a Nicaragua. Luego surge un diferendo entre los dos países correspondiente tanto a la soberanía de las islas y a la delimitación marítima. Y este diferendo se presenta ante la Corte sobre la base del Pacto de Bogotá. He aquí lo que les dice Chile. Ustedes no tienen competencia para la cuestión de la soberanía sobre las islas, puesto que en 1948 había quedado resuelta por un tratado, el Tratado de 1928. Efectivamente, en 1950 la soberanía cambió de manos, pero, les dice Chile, lo que cuenta es que en 1948 la cuestión estaba resuelta por un tratado en vigor entonces, el Tratado de 1928. Por consiguiente, para los fines de la delimitación marítima, ustedes deberán tener en cuenta el reconocimiento de la soberanía sobre las islas producido por el Tratado de 1928, puesto que este es el acuerdo que se considera rige o resolvió la cuestión o el asunto en virtud del Pacto de Bogotá.
Pero ¿cómo entonces proceder a la delimitación marítima, que depende de la soberanía sobre las islas? Si toman en cuenta el Tratado de 1928, no respetan el nuevo Tratado de 1950. Y si toman en cuenta el Tratado de 1950, no respetan la interpretación chilena del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Este es el tipo de disyuntiva a la que conduce el razonamiento chileno. Es verdad que la señora Pinto invocó el lunes la autoridad de su jurisprudencia. En el legajo de los jueces, en la pestaña número 2.1, encontrarán el documento proyectado a estos efectos durante sus alegatos. Este es el documento en el que se han basado los letrados de Chile posteriormente. Reproduce el párrafo 82 de su decisión de 2007 en el asunto Nicaragua-Colombia. La Corte dice: la cuestión de saber si el tratado llegó a su fin en 1969 no tiene pertinencia en cuanto a su competencia, habida cuenta de que el punto determinante, en términos del artículo 6 del pacto, es saber si el tratado de 1928 estaba en vigor en la fecha de la firma de dicho pacto, es decir, en 1948 y no en 1969. De ello, Chile deduce que todo compromiso de negociar posterior a 1948 queda sin efecto sobre su competencia, aunque vendría a modificar en un sentido o en otro el Tratado de 1904, ya que la fecha crítica sería la situación existente en 1948. No me parece que ese sea el razonamiento que ha seguido la Corte. No se les habrá escapado anteriormente que al final del párrafo 82 de la decisión de 2007 aparece una paréntesis en la que se indica, véase el párrafo 89 a continuación. Esto parece indicar que lo que dice la Corte en el párrafo 82 no es suficiente por sí solo. En efecto, el párrafo 82 procede de la sección 4.4.3 de la decisión, que se consagra exclusivamente a la cuestión de saber si el tratado de 1928, invocado en este asunto, estaba en vigor en 1948. Resulta evidente que para dar respuesta a esta pregunta, es decir, saber si el tratado estaba en vigor en 1948, hay que situarse en la fecha de 1948. Bien, pasemos las páginas. En el párrafo 83 del fallo comienza una nueva sección de la decisión, donde en esta ocasión la Corte examina la excepción preliminar en relación con cada uno de los elementos del diferendo. Es decir, la Corte aquí examina si cada uno de estos elementos se rige por el tratado que estaba en vigor en 1948. Aquí la Corte no dice que va a verificar si cada uno de los elementos del diferendo estaban regidos en 1948 por el Tratado de 1928. La Corte en el párrafo 85 dice, y cito: la Corte estima que procede examinar para cada uno de los puntos mencionados arriba si quedó resuelto por el Tratado de 1928, si ha quedado resuelto, no si se reguló, si se resolvió en 1928, sino si ha quedado resuelto. Esto explica que más abajo, en su fallo, la Corte toma en consideración la posibilidad de que el derecho haya evolucionado con posterioridad a 1948. Esto indica que la Corte debe asegurarse de que el tratado está aún en vigor en el momento en el que dicta su decisión sobre la sucesión, la cuestión que se le presenta en ese momento y no en el 48. Todo normal aquí, y por ello por tres motivos. En primer lugar, es un principio general para la Corte que la fecha crítica para el examen de la competencia corresponda al día de la presentación de la solicitud. En segundo lugar, como ha bien dicho el Sir Daniel, su tribunal es un instrumento de solución judicial, of judicial settlement,
Su función es regular diferendos, resolver diferendos anclados en el presente, y para hacerlo han de aplicar el derecho en vigor en el momento en el que ustedes resuelven el diferendo. En tercer lugar, el artículo 34 del pacto dispone que si la Corte se declara no competente en virtud del artículo 6 para juzgar el diferendo que se le presenta, este se declarará terminado. Al contrario de lo que afirmaba Sir Daniel, el artículo 39 no es solamente una cláusula jurisdiccional. El artículo 6 tiene el efecto de poner fin al diferendo y de ponerle fin no en 1948, sino a día de hoy. El artículo 6 evita, en efecto, que el demandante se dirija a otra modalidad de solución de diferendos, puesto que ya no existe diferendo alguno en virtud del artículo 6. En la decisión de esta Corte de 2007, ustedes constataron que la Corte no habría podido concluir que no tenía competencia para dirimir esta cuestión en virtud del Pacto de Bogotá si hubiera subsistido un diferendo al respecto. Y esta Corte se declaró no competente, fundándose en el artículo 6 de su reglamento, porque, dijeron ustedes, la aplicación del artículo 6 lleva necesariamente a la conclusión de que no subsistía diferendo alguno entre las partes. Ello confirma, por una parte, que el artículo 6 se ha de manejar con infinitas precauciones, teniendo en cuenta sus efectos, y por otra parte, que la aplicación del artículo 6 del pacto supone determinar si en la fecha de presentación del asunto a la Corte, la fecha en la que resuelve el diferendo, este se rige por el tratado invocado. En estas condiciones, no procede hacer una discriminación, como lo desea Chile, entre los acuerdos anteriores y los posteriores a 1948. Si, por ejemplo, como lo alega Bolivia, el intercambio de cartas de 1950 es un acuerdo por el que Chile se comprometió a negociar un acceso soberano al mar, no se le puede oponer el artículo 6 del pacto alegando que habría que retrotraerse a 1948 para determinar si el asunto había estado resuelto en esa fecha. Hay que situarse en la fecha en la que se presentó el asunto a la Corte, el diferendo que se le pide resolver, es decir, 2013 en este caso. Para fundamentar la obligación de negociar, basta por consiguiente únicamente determinar que esta obligación existía en la fecha de la presentación del asunto a la Corte y también en el momento en el que Bolivia estima que Chile comenzó a dejar de respetarla, sin tener que preguntarse si la obligación existía antes o después de 1948. Llego a la conclusión, señor presidente. Bolivia estima, en este caso, que ni el diferendo relativo a la existencia de una obligación de negociar, ni el diferendo relativo al quebrantamiento de esta obligación estaban resueltos o regidos por el Tratado de 1904, cuando Chile repudió su obligación de negociar. Y ello por un motivo muy simple. La obligación de negociar no se basa en el Tratado de 1904, sino que se deriva de fuentes de derecho diferentes de este tratado. Señor presidente, señoras y señores de la Corte, con esto concluyo mi presentación. Les doy las gracias por su atención